A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Debería comenzar, yo no sé si tenemos la pantalla lista donde se nos informa la cantidad de casos de coronavirus que han ocurrido ayer, que se reportaron hasta ayer en Venezuela. 1.047 nuevos casos de COVID-19 fue la información que dio la señora vicepresidenta. Ahí están las cifras: 1.047 casos, contagios comunitarios 1.029, contagios por venezolanos retornados 18, 7 fallecidos, casos activos 10.939, recuperados 23.575, fallecidos 288 y el total de casos 34.802. Así pues que esas son las cifras en Venezuela. Yo estaba en este momento leyendo el Nuevo Herald de Miami y estaba viendo las cifras de la ciudad, del estado de la Florida, que es mucho más pequeño que Venezuela, y las cifras son espantosas, espantosas. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy elevada las cifras para, digamos, los muertos que tenemos nosotros desde que ocasionó la pandemia son menos que los muertos que ellos tuvieron el día de ayer. Es una cosa, cuando uno ve esas cifras, se impacta. El señor ministro de Minas de Irán reconoció que la gasolina que ha sido confiscada por Estados Unidos sí venía para Venezuela. Así pues que ya el gobierno de Irán hace oficial que la gasolina que fue decomisada en Cabo Verde y en el Golfo de Omán venía para Venezuela. También se desmintió la tesis de que Estados Unidos transportó los barcos hacia Houston. Hoy la información que nos llega es que Estados Unidos trasvasó la gasolina a barcos alquilados por ese país y la gasolina fue llevada a Estados Unidos, cuya venta va a servir, según el gobierno norteamericano, para la lucha contra el terrorismo en ese país. No se sabe quién perdió la gasolina. Si ya Venezuela la había pagado. Sí, ya la había pagado. Es probable que la haya perdido Venezuela, porque no creo que este tipo de cosas tengan seguro. No haya un seguro que proteja a un país por temas de sanciones internacionales. Ayer Juan Guaidó tuvo una entrevista con la agencia de noticias EFE y dijo cosas muy interesantes que paso a compartir con ustedes. Primero ratifica que la lucha, dijo así, es por condiciones mínimas para participar en una elección. Por lo menos así titula: nuestra bandera de lucha son las condiciones mínimas para que un proceso electoral sea una oportunidad de transición y cambio en Venezuela, aunque este servidor, mi crítica es que yo no he visto esa lucha por condiciones mínimas en ningún lado. No creo. En ningún lado. Pero ha dicho que va a continuar siendo el interino, que los países no van a reconocer la Asamblea Nacional que derive de la elección del 6 de diciembre, por lo tanto va a haber continuidad administrativa. Él apuntó 3 cosas: continuidad del interinato, continuidad administrativa de la Asamblea Nacional y la posibilidad de una consulta que se le haga al país. Así que ya ese es el camino, que no parece una estrategia, parece una definición de cómo van a quedar las cosas, pero no es una estrategia sobre cómo va a ser para resolverse el problema. Que por cierto, ayer en Bielorrusia, el pueblo de ese país tiene en jaque a Lukashenko. Ayer Lukashenko fue a una fábrica oficial, a una fábrica pública, y los trabajadores le gritaban: vete ya. Él dijo: me tendrán que matar, pero finalmente reconoció la posibilidad de realizar elecciones presidenciales, nuevas elecciones presidenciales, si se aprueba una nueva constitución. Así pues que por lo menos hizo una finta Lukashenko en esta lucha que lleva el pueblo de Bielorrusia, que participó en una elección que sabía que era trucada, pero que le permitiría lo que le ha permitido, que es movilizarse, organizarse y poner en jaque al régimen que durante 26 años, o al hombre que durante 26 años ha gobernado
esa nación fronteriza con la Rusia de Vladimir Putin y además aliada de Vladimir Putin. Vamos rápidamente con Evelyn Castro. Alcis Espina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes también a Alcis y a todos nuestros televidentes que a esta hora nos sintonizan, agradeciendo como siempre a Dios por estar nuevamente con todos ustedes y que tenemos salud, que es lo importante en estos momentos. Bueno, agradecer como siempre lo hago Pasarela 72, esta hermosa blusa de color amarillo, es gracias a Pasarela 72. Revisen su cuenta en Instagram para que vean todas esas bellezas que presenta siempre Pasarela 72, @Pasarela 72, y su número de contacto 0414-670-9818. Bueno, vengo de la zona sur del municipio de San Francisco hasta esta zona de La Paz, acá donde está el canal de Niños Cantores. En la zona sur cayó un señor palo de agua, un aguacero increíble. El día de hoy cayó en el municipio de San Francisco, duró como 10-15 minutos y luego cesó. Acá no está lloviendo, hay un calor fenomenal en nuestro canal o en la zona donde está Niños Cantores Televisión. Bueno, voy rápidamente con información que tenemos en el portal, o que tiene el portal de versionfinal.com, y es que habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se refiere a Biden. Dice: si ganan los demócratas, Estados Unidos será una Venezuela a gran escala. Ampliamos esta información y es que dice Donald Trump: si el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pisa la Casa Blanca, llevaría al país a convertirse en una Venezuela a gran escala, dijo Donald Trump durante un mitin en la ciudad de Oshkosh, Wisconsin. El presidente aseguró que su contrincante Biden es el títere de los extremistas de izquierda que intenta abrir nuestras fronteras, eliminar la policía, adoctrinar a los niños y reemplazar la libertad estadounidense por el fascismo de izquierda. También dijo Donald Trump: esta elección se trata de la supervivencia de nuestra nación. También Trump dice que busca aumentar su apoyo antes de las elecciones del 3 de noviembre. Dijo a sus partidarios durante una visita a Mankato, Minnesota, que su gobierno también podría quitar contratos federales a firmas que subcontraten la fuerza laboral a China. Permíteme un comentario sobre eso, porque sé que el señor Trump ha tenido una actitud con respecto a la crisis venezolana, pero a mí me parece un tipo sumamente mentiroso. El señor Biden fue el vicepresidente del señor Obama, y a pesar de que los demócratas en el gobierno de Obama tuvieron una estrategia con respecto a Cuba distinta a la que tiene Trump, y con respecto a Venezuela, ellos fueron los que Obama firmó una orden ejecutiva donde declaraba a Venezuela peligro para la seguridad de los Estados Unidos. O sea que lo que no hubo fueron sanciones, pero él es un tipo peligroso porque es mentiroso. Y a mí me preocupa que no me gustan los gobernantes populistas, tampoco me gustan los gobernantes mentirosos. Así que el señor Trump no me afana. Si yo fuese votante de ese país, estoy seguro que no votaría por Donald Trump. No votaría. Bueno, no. Alcis Espina. No, y buenas tardes, Juan Carlos, Evelyn, amigos televidentes. Lo otro es, sumándome al tema de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que sigo muy de cerca, Juan Carlos, es que ayer en la convención demócrata, Michelle Obama respondió y criticó fuertemente al presidente Donald Trump al decir que el país se equivocó o no es el presidente que el país merece. Donald Trump inmediatamente responde a esas declaraciones de Michelle Obama en la convención demócrata, y por supuesto se abre la confrontación y habrá que esperar los debates también entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, que se ponen bastante interesantes, sobre todo en el tema geopolítico que afecta a Venezuela, que Irán también tiene allí un papel importante en el tema geopolítico en las elecciones presidenciales, igualmente Rusia y China, que últimamente Donald Trump ha tenido un acercamiento distinto con el presidente de ese país, y entonces habrá que esperar los movimientos, Juan Carlos, Evelyn, amigos televidentes, referente a este tema, que por supuesto lo que sucede en los Estados Unidos sin duda alguna va a impactar el futuro de nuestro país, porque si gana Joe Biden habrá que esperar cuál va a ser la postura que tenga referente al tema venezolano, y si gana Donald Trump habrá que esperar
si realmente Donald Trump va a agudizar el tema de las sanciones o va a levantar un poco el pie del acelerador en contra de Venezuela. Habrá que esperar. Mire lo que me responde aquí referente rápidamente, a ese porque tema. yo dije que Trump me luce un tipo mentiroso. Ajá. Y este me responde, este es de la oposición extremista nuestra. Dice. Mentiroso eres tú, chavista encapotado. Trump es el mejor presidente del mundo. Ojalá no te dejen entrar más allá, payaso. Bueno, Así- no, es que en Venezuela ha surgido una especie de derecha que no existía. Aquí la teníamos con Germán Borregales. Ajá. Germán Borregales, mucha gente que tiene la edad recuerda que fue candidato muchas veces a la presidencia de la República y era un candidato de derecha conservadora como el señor Trump, pero los conservadores en Venezuela eran muy poquiticos. Ahora, por lo menos en Twitter y en las redes sociales suenan. Hay mucha gente de derecha conservadora hoy en Venezuela. Sí, y sobre todo... Que no es malo, eso es legítimo. Es válido. Y Es además legítimo. en democracia todo es permitido, ¿no? Y sabemos de los factores de esa derecha radical que sin duda alguna también juegan un papel importante dentro de la oposición venezolana. Bueno, pero rápidamente vamos a revisar noticias. Antes recordarles a ustedes mis redes sociales, @AlcisEspina, en Twitter e Instagram es el mismo usuario para que ustedes se comuniquen con nosotros. El diputado Juan Guaidó dice, no vamos a permitir que usurpen el Parlamento. Ampliamos la nota. Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países, aseguró en una entrevista con EFE que la oposición del país no va a permitir que el chavismo usurpe el Parlamento en las elecciones de diciembre y que para ello es necesario reinventarse. Así lo dijo. ¿Habrá elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre? Le preguntaron. Bueno, él dice, lo que está planteado es una trampa, no reúne condiciones mínimas e incluso así lo destacó la Unión Europea en pleno y también el Grupo de Lima el pasado viernes. Hoy lo que plantea la dictadura nuevamente es usurpar, en este caso, el Parlamento Nacional, que es nuestra lucha en definitiva, reunir condiciones que a través de una elección convierta una posibilidad de cambio y de progreso en Venezuela, atender la emergencia, que es una catástrofe para los venezolanos en este momento, que ha trascendido un desastre ecológico a una crisis humanitaria compleja en medio de una pandemia. Es muy compleja la situación que estamos atravesando en este momento y precisamente nuestra bandera de lucha son las condiciones mínimas para que en un proceso electoral sea una oportunidad de transición y cambio en Venezuela. Fueron las palabras textuales a esta entrevista concedida a EFE el diputado Juan Guaidó. Juan Carlos. Bueno, yo debo lamentar en nombre del programa, en nombre del equipo del programa, en nombre de la familia, el fallecimiento de Tito Villalobos Devin, el propietario de la agencia Tito Tours, uno de los empresarios más queridos de la ciudad, trabajador. A su edad todavía se mantenía al timón del barco de su empresa. Lastimosamente el coronavirus no perdona, es muy fuerte, sobre todo con las personas de avanzada edad. Así que nosotros queremos hacer llegar desde acá a la familia Villalobos Davis nuestro sentido pésame a todo el personal de Tito Tour por el fallecimiento de su líder, de su jefe, de su compañero Tito de Jesús Villalobos Davis. 12:52 minutos de la tarde, vamos a identificar y ya regresamos con todos ustedes. Servicio público. El señor Hugo Bracho, de 76 años, presenta una enfermedad crónica renal grado 5 y requiere una fístula para continuar con su tratamiento. Si puedes y deseas colaborar, en pantalla aparecen sus números de cuenta o puedes contactar al 0414-644-9510 o 0414-602-7073. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández